El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y te voy a dar algunos tips también. Vamos a hablar sobre la vesícula. ¿Cómo debo cuidar mi vesícula? Los temas que vamos a abarcar a lo largo de esta clase, pues es cuál es la función de la vesícula. A veces creemos que la vesícula no es algo importante en nuestro sistema, en todo el conjunto de órganos. Sin embargo, esto no es así. Es un órgano tan importante como los otros. Sin embargo, a nivel médico se considera un órgano no vital. ¿Por qué se le considera así? ¿Y es real que no es tan no vital? Te voy a explicar todo eso y mucho más en esta clase. Vas a aprender qué son los litios, cómo se forman los litios o los cálculos, cómo puedes evitarlos, cómo puedes tratarlos y sobre todo cómo mantener el estado en un estado adecuado u óptimo a tu vesícula. Todo esto y mucho más vamos a aprender el día de hoy en esta clase. El objetivo es que comprendas la importancia de este órgano tan importante a nivel sistémico y por qué la alimentación es un parteaguas en la enfermedad, pero también en el tratamiento y en la prevención. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidos y vamos a comenzar con la clase. Bueno, como ya sabemos, pues el cuerpo es una máquina perfecta. Cada uno de los órganos que conforman a todo este sistema, todo este engranaje, tienen una función específica. Cuando uno falta o uno falla, comienza una serie de errores en esta máquina, ¿no? Es como, por ejemplo, lo vemos como el sistema, la teoría de los sistemas. Somos un engrane. Si un engrane, por muy pequeño que sea, falta, se cae o se descompone, va a empezar a perjudicar a los engranes más grandes. Esa es la importancia de todos los órganos y de cada uno de los sistemas que componen a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la preservación de cada uno de nuestros órganos pues es sumamente vital para poder mantener nuestras óptimas condiciones a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo. Ya sabemos que hay un punto, que cuando hay un punto de no retorno, es decir, cuando el daño en el órgano ya es grande, ya es muy severo y ya no hay un punto de regeneración, se debe preservar la función de los órganos que se consideran como vitales. Y desafortunadamente, pues la vesícula no se considera un órgano vital. ¿Cuáles son los órganos vitales? El hígado, el corazón, el cerebro. ¿Qué órganos se consideran no vitales? Pues, por ejemplo, el apéndice o la vesícula no se consideran y un riñón, ¿no? O sea, tenemos dos, uno pudiese no ser tan indispensable, que en general, pues los dos son tan importantes, ¿no? Pero en el caso de perder los riñones, pues uno se puede sacrificar. Ahora, ¿qué puede enfermar o dañar a los órganos? Pues definitivamente las enfermedades, pero obviamente a lo largo de todo este diplomado y en general de las clases que les hemos otorgado de soporte, pues ya vimos que las enfermedades, un parteaguas de ellas es la alimentación y el ensuciamiento corporal. Una vez más debemos de recordar que la salud, nuestra salud va a empezar con la buena alimentación y que también se va a deteriorar con una alimentación pobre, deficiente, mal equilibrada, estancada o poco variada y sobre todo pues sucia. Esto quiere decir que sea alto en procesados. Y no solamente a nosotros adultos, ¿no? Sino también debemos de comprender que una alimentación carente o con todas estas características que les mencioné, pues puede afectar también en la infancia, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y obviamente lo más evidente o cuando se va a presentar o cuando se llega a presentar más, pues es en el adulto mayor, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita las enfermedades crónicas pues ya estamos viendo que se están presentando a muy temprana edad. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la vesícula? Bueno, la vesícula es un órgano muy pequeño localizado debajo del hígado, es decir, está muy pegadito al hígado. Y es del tamaño más o menos como de una pera, ¿no? Viene siendo como de entre 7 y 10 centímetros de largo más o menos. Y conforma parte del sistema hepatobiliar a través del conducto cístico, es decir, este conducto que nosotros vemos aquí, larguito que está en verde, ese conducto es el que lo conecta con el conducto o más bien con el hígado. Esta parte que vemos aquí que ya está cortada es el hígado, ¿sale? Entonces, como les comenté, pues mide de 7 a 10 centímetros de largo por más o menos 3 centímetros de diámetro, es decir, el diámetro es esta parte, ¿no? Que es su parte más ancha.
y su capacidad es de 30 a 35 centímetros cúbicos aproximadamente, ¿sale? Aquí en la imagen que ustedes pueden ver a su mano derecha, pues pueden ver las partes de la vesícula, ¿no? Que es obviamente la vesícula, que es la perita que tenemos aquí, el revestimiento de la vesícula y los conductos que la unen tanto al conducto hepático como el conducto que lo va a llevar hacia el duodeno, ¿vale? El duodeno está un poquito más acá, lo conduce también el conducto cístico. El conducto hepático común es el que está en esta parte. Y bueno, en general, pues esta es más o menos la estructura de la vesícula, ¿sale? O sea, es algo tan pequeño que a veces decimos, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones de la vesícula? Aquí vamos. En general se podría pensar, o cuando hablamos de bilis, de la bilis, decimos, ah, pues sí, la bilis, la vesícula. Y no, realmente quien produce la bilis es el hígado, pero la vesícula llega a almacenar, a concentrar y a liberar esa bilis, ¿sale? Entonces, las principales funciones de la vesícula, pues es primero almacenar la bilis que produce el hígado, que es la bilis hepática, la concentra, es decir, va a absorber el agua que llega a la vesícula, llega una mezcla de sales biliares, de ácidos biliares, y va a llegar a la vesícula como bilis hepática. En la vesícula entonces lo que va a hacer es que se va a absorber una gran cantidad de agua, es decir, va a concentrar esas sales biliares y va a sufrir una transformación bioquímica de los componentes, obviamente, de la bilis hepática. Cuando entra a la vesícula biliar se cambia su estructura completamente por la absorción del agua, se concentra mucho más y es ahí cuando se convierte en bilis vesicular, ¿sale? Posteriormente, otra de las funciones va a ser liberar la bilis por medio del conducto biliar. Y esa liberación se va a juntar con las enzimas pancreáticas para entrar directamente al duodeno. La mucosa de la vesícula, otra de las funciones, se va a encargar de reabsorber el agua y los electrolitos, pero toda esta transformación que va a sufrir las sales biliares hepáticas que entran a la vesícula, la bilis vesicular, va a también generar ciertas protecciones para la pared intestinal. Recordemos que cada órgano tiene un pH distinto, mientras que el estómago es muy ácido, los intestinos pueden llegar a tener, dependiendo la parte, o más bien dependiendo del intestino, son de diferentes pHs. Entonces, obviamente cada órgano al tener diferentes pHs sufren una modificación por cada uno de los órganos que va pasando el bolo alimenticio, o los líquidos biliares o la sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, la bilis o la vesícula biliar más bien va a transformar estas sales o estos ácidos biliares del hígado en algo un poco más protector para la mucosa intestinal, ¿sale? Ahorita vamos a entender esto a grandes rasgos, pero bueno, en esta parte de la imagen ustedes pueden ver al hígado como es una gran porción y está debajo de él la vesícula biliar, ¿no? Que es esta perita verde. Ahora, en el conducto biliar que conecta al hígado también conecta con el duodeno. El duodeno es esta porción color carnita que se ven aquí. Y estas son el páncreas. Entonces, cuando el líquido biliar es transformado, es concentrado, se libera por medio del conducto biliar, aquí se une con el páncreas, en donde por medio de reacciones también se va a juntar ese líquido que sale de la vesícula con las enzimas pancreáticas y va a entrar directamente al duodeno, ¿sale? Ahora, ¿qué es la bilis? Bueno, la bilis se conforma básicamente por colesterol, grasas, bilirrubina y sales biliares. Ahora, la bilirrubina viene del hígado. Se va a convertir, es un pigmento biliar producido por la liberación de hemoglobina tras la destrucción de los eritrocitos, es decir, por una transformación que van a sufrir los eritrocitos, se forma este pigmento amarillento y esa es la bilirrubina, que obviamente se va a producir en el hígado y que va a pasar a la vesícula.
Las sales biliares son elaboradas por los hepatocitos, es decir, también a nivel hígado, a partir del colesterol. Sirven para la digestión de los lípidos, las vitaminas liposolubles y algunos minerales. Entonces, estas tres cosas componen a la bilis, pero además también están o también se forman por inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ayudar a mantener la integridad de la mucosa intestinal, que era lo que les decía. De repente estas sales o estos ácidos biliares son sumamente ácidos y al entrar en contacto con la integridad de la mucosa intestinal, pues ahí lo que van a hacer estas inmunoglobulinas es proteger a la mucosa intestinal para que esos ácidos de las sales biliares no generen una erosión o no lastimen la mucosa intestinal, ¿sale? Ahora entonces, podemos ver que el hígado, la vesícula y el páncreas están sumamente conectados, mientras que por un lado el hígado va a producir la bilis y lo va a exportar como bilis hepática, la vesícula va a absorber el agua. Va a absorber el agua de esa bilis y entonces va a generar la bilis, se va a transformar bioquímicamente a otra sustancia y va a producir bilis vesicular, ¿sale? Eso se va a unir con las enzimas pancreáticas y todo eso nos va a ayudar a una mejor absorción, especialmente de las grasas y de las vitaminas liposolubles y algunos minerales. ¿Sale? Y bueno, aquí está otra vez, pero aquí, como ustedes pueden ver, las bilis hepáticas además absorbe el agua, que es en su mayoritariamente sodio. Eso, por ejemplo, se convierte en bilis vesicular, ya se los había mencionado, pero también aquí en la vesícula va a haber una secreción de mucina, hidrógeno, cloro, calcio y cloro. No, perdón, calcio y cobre, ¿sale? Vamos a ver como que la añadidura, ¿no? De la bilis hepática, la manera en que se transforma bioquímicamente, agrega otros componentes y quita otros componentes, más aparte las inmunoglobulinas, ¿no? Que van a proteger al intestino. Y bueno, esto se va a unir con las enzimas pancreáticas y nos va a ayudar a la digestión. Entonces es importante que veamos esta parte porque si bien el hígado es quien produce las sales biliares o los ácidos biliares, la vesícula los transforma bioquímicamente, conservando en su mayoría las principales propiedades de las sales o las bilis hepáticas, pero las va a transformar de una manera que va a buscar proteger el intestino y obviamente va a secretar algunas mocos para poder producir pues esa pared, ¿no? Esa barrera intestinal para no dañarse en el intestino y obviamente eso se va a juntar con las enzimas pancreáticas. Es decir, estos tres órganos están sumamente vinculados y trabajan en conjunto para una mejor digestión y absorción de los nutrientes. Ahora, ¿cuál es la función de los ácidos biliares? Bueno, básicamente nos van a ayudar a la digestión y absorción del cloro, los triglicéridos, el colesterol, perdón, nos van a ayudar a la digestión y absorción del colesterol, de los triglicéridos y vitaminas liposolubles, es decir, los ácidos grasos. Ajá. Vitaminas liposolubles, recordemos que tenemos la A, la D y la E, ¿sale? Es decir, todos los ácidos grasos. Van a proteger la permeabilidad de la mucosa intestinal, lo que ya les comentaba. Vamos a proteger esa barrera intestinal para no dañarlo o no generar demasiado ácido, porque si no nos puede pasar lo mismo que con el esófago de Barrett, que tanto ácido va quemando la mucosa del esófago y entonces se va haciendo un problema, ¿sale? De esófago de Barrett. Lo mismo pasa con los intestinos cuando hay demasiados ácidos. Por eso es que los ácidos biliares van a proteger esta mucosa intestinal. También va a ayudar a la regeneración de la pared intestinal, es decir, cuando hay un exceso de ácidos, de repente que a lo mejor no hubo mucha producción de mucina, entonces aquí pues también va a generar ciertas inmunoglobulinas para poder regenerar la pared intestinal, ¿no? Recordemos que todo tiende a buscar el equilibrio y obviamente el cuerpo siempre va a buscar estar sano en cualquier condición. Interviene en el control de la microbiota intestinal, es decir, estas sales biliares van a matar algunas toxinas o va a deshacer algunas toxinas o unos microbios patógenos y va a permitir que el desarrollo de microbios que sean benignos para la microbiota intestinal proliferen y no así los que no se consideren necesarios para la microbiota, ¿no? O que no sean pues tan dañinos, ¿no? O más bien que sean dañinos para la microbiota.
y también va a ayudar a la absorción de iones de calcio, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades típicas de la vesícula? Bueno, pues primero la que muchos conocemos, ¿no? Que es la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Bueno, pues es la formación de litios, cálculos o piedras que se forman por concentraciones elevadas de colesterol, sales cálcicas y bilirrubina, más de las diferentes bacterias. Es decir, todo esto se puede generar por medio de la alimentación o un trastorno genético en donde no haya buena digestión o metabolización de los ácidos grasos. Por ejemplo, una dieta alta en grasas, no importa qué tipo de grasas, alta en grasas, va a generar que existe una exagerada producción de colesterol y sales cálcicas y bilirrubina, lo cual va a generar a su vez que todo esto haya mayor concentración en la bilis. Y esto va a generar que al momento de que la vesícula recibe los ácidos biliares del hígado y al absorber el agua, esta concentración se va a hacer mucho más intensa, de generarse, de pasar más tiempo ahí, pues empiezan a hacer esas formaciones por las sales cálcicas y las bacterias. Las bacterias también pueden provenir de los diferentes alimentos o de una mala higiene de los alimentos, ¿sale? Entonces, así se forman los litios. Ahora, esta es una de las enfermedades más comunes de la vesícula. De hecho, pudiese ser la segunda causa de consulta externa y de operaciones más frecuente en hospitales. De hecho, pues a mí me tocó, trabajando en el hospital, a mí me ha tocado ver casi diario enfermedades por colelitiasis, tanto en consulta externa como en operaciones programadas para quitarles la vesícula. ¿Sale? Otra es la coledocolitiasis. En esta enfermedad, en la coledocolitiasis, existe una obstrucción del coledoco. El coledoco es un conducto que une o por donde salen las sales biliares, ¿sale? Este coledoco es un tubito muy, muy pequeñito que podemos ver aquí. Ajá. La obstrucción del coledoco, que origina esta inflamación de la vesícula y que puede generar un problema más severo, es cuando aquí podemos ver el litio que está atorado. Es un litio muy, muy grande que se atoró en el conducto y que no puede ser pues expulsado por los movimientos peristálticos. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues que puede agravar, o sea, va a empezar a inflamar la vesícula, pero con el tiempo, un mediano plazo, puede provocarnos una pancreatitis y esto es sumamente peligroso, ¿sale? Otra es la colecistitis. La colecistitis es una obstrucción de los conductos biliares por litio. Sí va a haber una obstrucción, pero no va a representar como, va a doler mucho, sí va a generar un problema a largo plazo si no se atiende, pero no es tan grave como la coledocolitiasis, ¿sale? Porque son diferentes conductos los que se obstruyen. Y en el coledoco, al ser una obstrucción severa, pues ya no permite el paso de ninguna sal, mientras que en la colecistitis se inflama la vesícula porque a lo mejor tienen los litios un poco grandecitos, pero aún así permite un poco las sales, ¿sale? Pero toda esa acumulación que se va a ir quedando en la vesícula va a seguir formando más litios y va a seguir inflamando la vesícula. Por eso es que todas estas enfermedades, si no se atienden a tiempo y si no se previenen, puede ser muy complicado para la vesícula. Se puede llegar a perder la vesícula, sí, por un coledoco, por ejemplo. Ya llegando un coledoco, sí es lo más probable es que te tengan que quitar la vesícula, ¿sale? O cuando tus litios ya son demasiado grandes o demasiado abundantes en tu vesícula, también es muy probable que se lleguen a quitar la vesícula, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que van a buscar a nivel médico es preservar la función del hígado, y del intestino y del páncreas. Si nosotros permitimos que esta colelitiasis o esta enfermedad de la vesícula avance, progrese y no se atienda, lo único que vamos a ocasionar es directamente el daño al páncreas. El páncreas genera un daño al hígado. Entonces, estos dos órganos son vitales. Si los dañamos, es muy difícil poder pues sobrevivir. Hay mucha gente que muere de pancreatitis, entonces de verdad
Por eso es que muchas veces los médicos cuando ya ven este tipo de datos clínicos en la vesícula, si ven en un ultrasonido ya que hay demasiada piedra o que ya está obstruyendo el coledoco, lo primero que van a hacer es decirte te tenemos que quitar la vesícula porque evidentemente lo que ellos van a buscar es preservar a los otros órganos vitales. Ajá. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es evitar que esos litios sean tan grandes y sean tan abundantes para que nos quiten la vesícula. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una enfermedad de vesícula? Bueno, pues gases, hinchazón, dolor abdominal, especialmente del lado derecho, abajo de la costilla, más o menos. Ahí presionando, llega a sentirse un dolor. Eso quiere decir que estamos teniendo problemas con la vesícula. Obviamente esto es como, yo se los digo como datos clínicos, pero ustedes siempre deben de corroborar todo esto con su médico, porque estos datos también pueden ser de otro tipo de enfermedades, ¿sale? Dolor de cabeza, algunas veces fiebre, diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso, escalofrío e ictericia, ¿sale? Pero una vez más, estos signos y síntomas se deben corroborar a nivel médico con ultrasonidos y bioquímicos, ¿sale? Porque estos signos y síntomas también pueden ser signos y síntomas de otras enfermedades, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la importancia de la vesícula? Bueno, pues básicamente nos va a ayudar a la concentración de bilis, es decir, va a absorber el agua que viene de la bilis hepática, la va a absorber, entonces va a ser más concentrada y va a generar cierta mucosa o ciertas protecciones para el intestino. Esto va a ayudar o se va a enviar al duodeno para la absorción de las grasas, pero a su vez va a proteger al duodeno. Y esto nos va a dar como resultado que nos va a ayudar la vesícula a la digestión, al mantenimiento de una microbiota intestinal saludable y obviamente a preservar la pared intestinal, ¿sale? Esa es la importancia de la vesícula. Por eso es que yo debo de cuidar lo que como para que no me la quiten. Porque si bien cuando la vesícula ya presenta muchos litios o muchos cálculos o cuando ya tengo obstruido el coledoco, ya es bien complicado que yo pueda mantener mi vesícula. Me la van a tener que quitar, ¿por qué? Porque como les comento, o sea, el periodo de tiempo de la enfermedad puede progresar tan rápido o tan lento, no lo sabemos en un paciente, entonces eso va a ocasionar que se dañe el páncreas y luego el hígado, lo cual obviamente es lo que debemos evitar a nivel médico. Por eso es que siempre se les va a decir, si tienen estas condiciones en donde vean que la vesícula, las piedras en la vesícula son de gran tamaño, que no se pueden operar o no, porque hay muchas operaciones en donde se pueden disminuir el tamaño de los litios, pero hay veces en que son tan grandes o son tan abundantes que estas operaciones no sirven o no ayudan. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que les van a decir que les van a quitar la vesícula, ¿sale? Y cuando el coledoco igual ya está obstruido, forzosamente les van a tener que quitar la vesícula. ¿Por qué? Porque no hay punto, o sea, ya no hay manera de deshacer ese litio sin causar algún riesgo importante en los órganos. Y aquí lo que se va a preservar siempre es pues mantener a los otros órganos, ¿no? El páncreas y el hígado. Entonces, ¿cómo puedo apoyar a mejorar su función? Bueno, siempre vamos a hablar de la prevención, ¿sale? Yo aquí los tips que van enfocados a esto, pues es a la prevención siempre o a solucionar una situación en donde los litios no sean ni tan grandes ni tan abundantes, en donde a lo mejor todavía el médico nos dice, ¿sabes qué? Tenemos chance de salvar tu vesícula, pero tienes que alimentarte correctamente. Entonces es ahí donde entramos aquí, donde entramos con la alimentación. Lo pongo como primer lugar porque la alimentación es fundamental en las enfermedades de la vesícula. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver las tolerancias del paciente respecto a ciertas grasas. Si bien en una dieta equilibrada, variada, suficiente, inocua, no podemos quitar completamente las grasas, sí debemos de disminuirlas al máximo porque las grasas van a estimular la función de la bilis y de la vesícula. Entonces, lo que queremos es disminuir el dolor, es mejorar la función de la vesícula y obviamente apoyar al hígado y al páncreas para que esa vesícula pueda funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Manejar una dieta especial, especialmente baja en grasas, ¿sale? Entonces ahí la alimentación funge un rol importantísimo. Obviamente se deben de evitar fritos, capeados, empanizados, porque todo eso conlleva mucha grasa. Carnes hay que disminuirlas o eliminarlas de preferencia. Carnes rojas, ¿por qué? Porque tienen demasiadas grasas saturadas, la mayoría, o preferir carnes muy, muy magras, ¿no?
pescado, por ejemplo, que sean bajos en ácidos saturados y que más bien los pescados que son altos en ácidos grasos insaturados, pero también tenemos que ver la tolerancia. O sea, no podemos meter pescado 3 veces al día, tendríamos que meter a lo mejor uno y en la mañana tratar de disminuir las grasas, ¿no? A lo mejor si antes nos comíamos un aguacate y el aguacate me hacía muy bien, en general el aguacate es bueno, pues sigue siendo una grasa y a lo mejor sí vamos a tener que disminuirlo a medio aguacate o a un cuarto de aguacate por día para poder disminuir la inflamación y mejorar la función del páncreas. El ejercicio es también fundamental, de hecho lo pongo igual en grande y en segundo lugar, pero pues bueno, vamos a la par de la alimentación. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a ayudar a mejorar la función de los órganos, ¿no? Siempre se habla de que la alimentación te ayuda a mejorar la función de los órganos y esto es muy cierto, pero el ejercicio también es parte fundamental en esto, en la absorción de nutrientes, en la motilidad intestinal, en la motilidad de los órganos. ¿Por qué? Porque el ejercicio te ayuda a producir ciertas hormonas que te van a ayudar a estos movimientos para la digestión, para tanto a nivel gastrointestinal, te van a ayudar a la producción de masa muscular, la masa muscular te ayuda con la oxidación de las grasas, entonces evidentemente el ejercicio tiene un papel importantísimo, ¿sale? Y finalmente la hidratación. La hidratación debe de ser esencial también. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de disolver esos lithios, ¿sale? Y con la alimentación, la hidratación y el ejercicio es como lo vamos a poder lograr. Obviamente hay tratamientos especiales cuando no son litios muy, muy grandes, que son todavía pequeños y que todavía se pueden sacar. Se puede seguir un programa de desintoxicación de trofología, especialmente por fase 3 que es la de pureza hepática. Incluso aquí en el programa de sobrepeso metemos fase 3 que es depuración hepática, y eso también les va a ayudar mucho a limpiar litios, ¿sale? Pero siempre antes de ustedes tener una enfermedad crónica, lo ideal siempre es consultar a un nutriólogo o trofólogo para que les pueda ayudar con esta condición y obviamente bajo vigilancia médica, ¿no? Si ustedes ya les dijeron que ya es necesario extraer la vesícula, lo más probable es que sí se haya muy necesario, ¿sale? Ahora, ¿qué estrategias? Aquí en las estrategias, esta diapositiva se va a parecer muchísimo, de hecho es similar a las estrategias del estreñimiento. ¿Por qué? Porque son muy parecidas los alimentos, ¿no? Vamos a aumentar el consumo de líquidos, incluir fibra de 25 a 30 gramos, especialmente linaza, plántago, nopal, psyllium, 25 a 30 alimentos que provengan de plantas a la semana. Ya saben que pueden ser cereales integrales, frutas, verduras, leguminosas. Y aquí, por ejemplo, las semillas o las grasas que, por ejemplo, como el aguacate, sí debemos de disminuirlas un poco. ¿Por qué? Porque pues esto sí nos va, recordemos que todas las grasas, no importa las que sean, sí nos van a estimular la vesícula. Entonces lo que queremos es tratar de apoyar la función y vamos a dejarla descansar un poco para que pueda depurar esos litios, ¿no? Entonces vamos a tener que disminuir las grasas. Obviamente hay programas en donde sí les incluyen aguacate uno al día, pero se excluyen otro tipo de grasas. Entonces esas grasas buenas nos van a ayudar, pero casi va a ser la única grasa que vamos a estar consumiendo, ¿sale? Moderar o limitar el consumo de carnes rojas y grasas saturadas, evitar procesados, refinados, edulcorantes artificiales, porque todo esto no solamente altera la microbiota intestinal, sino que también algunas estimulan, generalmente los procesados suelen ser altos en grasas, entonces esto va a estimular la función de la vesícula, ¿sale? Realizar actividad física y obviamente una dieta rica en alimentos crudos como frutas y verduras por la producción enzimática. Esta producción enzimática recordemos que nos va a ayudar tanto al hígado como al páncreas a la producción de enzimas y eso a su vez pues obviamente va a beneficiar a la vesícula, ¿sale? Y cereales integrales y leguminosas, obviamente aquí bajo tolerancia, ¿sale? Extra, la desparasitación para una mejor función intestinal se recomienda realizarse si ustedes tienen mascotas, probablemente una vez al año sea lo más ideal. Si no, bueno, pues de ahí dependiendo la sintomatología. Hay veces que no se necesita forzosamente una desparasitación, ¿sale? A veces estamos acostumbrados a la desparasitación tan constante que esas desparasitaciones también logran matar un poco la microbiota intestinal. Entonces hay que ver bajo qué condiciones sí desparasitamos y bajo qué condiciones no. En general, si nosotros no nos hemos desparasitado durante mucho tiempo, pues sí, o sea, una vez al año, 2 años, sí se recomienda una desparasitación.
Limpieza del colon por medio de hidroterapia o enema. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a depurar las toxinas que tenemos en los intestinos, ¿sale? O las heces atoradas que tenemos ahí en el intestino. Insumos acuosos nos facilitan la digestión, obviamente. Lo que queremos es facilitar la digestión para no estimular o sobreestimular la vesícula biliar. Y limpian el tracto gastrointestinal, todo el tracto gastrointestinal. Y obviamente realizarse estudios anualmente, ¿no? Ya saben, bioquímico, ultrasonidos para detectar cómo están sus litios y si han disminuido o no. Obviamente, y esto también lo vimos en las estrategias para el estreñimiento, pues debemos evitar dietas restrictivas. Me refiero a, por ejemplo, las dietas de moda para perder peso. En ese momento, la prioridad, más allá del peso, la prioridad es salvaguardar la vesícula. Entonces, lo ideal siempre es que acudan con un nutriólogo o trofólogo para que les ayude a llevar una dieta adecuada para poder pues descansar la vesícula y posteriormente pues eliminar litios, ¿sale? Evitar refrescos, obviamente, estimulan, alcohol, aguas saborizadas y azucaradas, come despacio, tranquilo, probablemente tengas que consumir menos comida porque te vas a sentir muy inflamado y entonces te va a doler. Entonces vas a tener que comer menos cantidad, pero más veces al día. A lo mejor vas a tener que hacer 5 o 6 comidas al día en pequeñas porciones. Agua, cuida tus porciones, un poco de todo, obviamente aquí restringiendo las grasas, actividad física y el plato que sea lo más equilibrado posible. Y bueno, como siempre les dejo algunas referencias para que ustedes puedan leer algunos artículos de investigación. Este de arriba es el más reciente. Generalmente se decía, o en los demás artículos que yo he estado revisando, te decían que la vesícula, pues al no ser un órgano de vital importancia, pues es un órgano que se puede prescindir, ¿no? Pero este estudio que se hizo, que se llama La vesícula biliar como reservorio y protectora del tracto digestivo, que es reciente, es de 2020, nos muestra que realmente la vesícula biliar sí es muy importante y que no debemos de quitarla solo por quitarla, a menos que sí ya esté comprometiendo la función de otros órganos. Entonces, este artículo, particularmente el primero, es muy, muy interesante. Si ustedes pueden, tómenle captura de pantalla para que puedan revisarlo más adelante, ¿sale? Y bueno, como siempre les digo, pues no olviden visitar nuestro sitio web y nuestro blog. Constantemente estamos publicando artículos de su interés, tanto para su formación, para complementar su formación dentro del diplomado y para uso general, ¿no? Para uso familiar. De repente les compartimos recetas para niños, tips para niños, alimentación en cualquier etapa de vida, adultos, infancia, embarazo, lactancia, etcétera. Y constantemente subimos información de interés. Por favor, síganos, etiquétenos si ustedes están dentro del diplomado. Síganos en nuestras redes sociales de Academia de Nutrición.mx. Estamos en Instagram y de igual manera en Facebook. Etiquétenos, comenten nuestras publicaciones, síganos, denle like a nuestras publicaciones para hacer esta comunidad mucho más grande. Y también compartan nuestros contenidos, porque a veces esta información que les damos sobre alimentación en el embarazo, alimentación en la infancia, etcétera, a lo mejor a nosotros no nos sirve porque no estamos en esa etapa de vida, pero a lo mejor a algún familiar sí le puede servir mucho que aprenda a alimentarse adecuadamente, ¿no? Entonces compartan toda nuestra información y visítennos y dennos me gusta y síganos, por favor. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que les haya gustado esta clase. Espero que les sirva mucho y recuerden, no se automediquen. Si ustedes tienen un problema con la vesícula, no realicen así esporádicamente una dieta bajada de internet. Sale, acudan con un nutriólogo o con un trofólogo para que les pueda otorgar un mayor asesoramiento, ¿sale? Realicen bioquímicos, monitorense con su médico y si su médico les dice que definitivamente no se puede salvar esa vejiga o que es urgente que se quite, es porque ya está comprometiendo la función de otros órganos, ¿sale? Cuídense mucho y aliméntense sanamente. Los veo en las próximas clases. Gracias, hasta luego.